Bendiciones, amados hermanos. La paz del Dios Todopoderoso, del Eterno sea con ustedes, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Hoy queremos ver versículos que nos hablan de que la sangre de Cristo santifica. Y era muy importante el sacrificio de Cristo Jesús, porque sin el sacrificio de Cristo Jesús, sin ese derramamiento de sangre, no habría perdón de pecados, no habría salvación, no habría redención, no habría consagración, no habría liberación, no habría santificación, no habría unción. Entonces, es muy importante la sangre de Cristo. Tiene poder y es la victoria que el Señor nos ha dado. El creer en su sacrificio, en su sangre. Entonces, la palabra nos habla de que la sangre de Cristo santifica. Y bueno, ya después veremos cómo santifica la sangre de Cristo. Vamos a leer algunos versículos. Y bueno, mira, de hecho, nosotros cuando recibimos a Cristo, pues tenemos que creer en ese sacrificio, en ese derramamiento de sangre que hizo Él por tu vida y por mi vida. Y entonces cuando nosotros creemos y aceptamos, ¿verdad? Vamos a tener ese perdón de pecados. Entonces es muy importante la sangre de Cristo porque nos dice la palabra que la vida de la carne en la sangre está. Entonces vamos a leer unos versículos. Vamos aquí a leer Mateo 26, 28. Recordemos que en el antiguo pacto, pues para que pudieran acercarse realmente a Dios, por cuanto no podían cumplir la ley, pues ellos tenían que hacer pues sacrificios, ofrendas, ¿verdad? Pero el sacrificio de Cristo es único y es eternamente y para siempre. Ya no hay necesidad de hacer más sacrificios. Por eso la gente que de alguna manera mata animales, niños, etcétera, ¿verdad? Pues está errónea, está equivocada, porque el único sacrificio eterno que da vida es el de Cristo Jesús, ¿sí? Y es un solo sacrificio de una vez y para siempre. Nos dice Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, para perdón de los pecados, ¿sí? Entonces, recordemos, ¿por qué tenemos que ser perdonados de nuestros pecados? Obviamente tiene que haber un previo arrepentimiento, porque dice que la paga del pecado es la muerte, ¿sí? Romanos, vamos a leer aquí 3, el 22 y el 25. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, nos dice el 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, en su sacrificio, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿sí? Entonces, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados, ¿sí? Entonces, fíjate bien, si no tuviéramos la sangre de Cristo, pues no podríamos ser limpiados de nuestros pecados. No podríamos tener esa libertad y no podríamos ser santificados. Nos dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nosotros ya vimos lo del amor, ¿verdad? Cómo santifica, pero nosotros vemos que realmente, ¿verdad? Dios en su amor hizo lo que tenía que hacer para que nosotros pudiéramos tener salvación y pudiéramos regresar a Él a través de creer, de aceptar a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿verdad? Confundimos, ¿verdad? El amor con el presente, el regalo, el beso, las maripositas. No. Dios en su amor, ¿verdad? Hizo lo que tenía que hacer para regresarnos a Él, para salvarnos.
dio a su amado Hijo Jesús. ¿Sí? Nos dice 1 Corintios 6:11, dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, tanto el ser lavados como el ser purificados, como el ser limpiados, implica ser santificados. Y esto es por Cristo Jesús. Nos dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre. Entonces, si la sangre de Cristo no hubiera sido derramada, si no hubiera habido ese sacrificio, no habría redención en el ser humano, ¿sí? O para el ser humano, ¿sí? Dice el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿por qué estábamos lejos en otro tiempo? Por el pecado. Porque no hacíamos otra cosa, ¿verdad? Separados de Dios que pecar, ¿sí? Entonces estábamos lejos del Señor, lejos de Cristo, lejos del Eterno, ¿sí? Entonces el pecado nos separa de Dios, ¿sí? Estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, por la sangre de Cristo nosotros somos reconciliados, por la sangre de Cristo nosotros podemos realmente regresar al Señor. Podemos regresar a nuestro Dios y Padre, ¿sí? Nos dice Hebreos 9, vamos a leer el 14 y el 22, ¿sí? Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se hace perdón de pecados. Entonces, en el antiguo pacto, pues lo que derramaban, ¿verdad? Era la sangre de corderitos, de animales que el Señor ya les había dicho, ¿verdad? Pero aquí el derramamiento de sangre es la sangre, ¿verdad? De Cristo Jesús, del Hijo del Dios Todopoderoso, que tiene la misma naturaleza del Dios vivo y verdadero, por eso es Dios. Es el mismo Dios dándose, es el mismo Dios, ¿verdad? Propiciándose a favor de nosotros para que podamos regresar a Él. Él nos regresa a su presencia, ¿verdad? Por la sangre de Cristo. Nos dice, y además, una de las cosas es de que la sangre de Cristo, además de limpiar o realmente de obras muertas, ¿verdad? ¿Cuáles serán las obras muertas? Pues mira, el tomar, el estar en adicciones, el adulterar, el andar en brujería y hechicería, el robar, el mentir, el calumniar, el chismear, ¿sí? Etcétera, etcétera. Todas esas son obras muertas, ¿sí? Entonces, esto realmente nos aleja del Señor, pero por la sangre de Cristo somos limpiados y somos santificados. Y además, obviamente, todas esas obras muertas que son pecado, ¿verdad? Pues obviamente dejan culpa en la persona que vive de esa manera. Entonces, lo que hace la sangre de Cristo es que al limpiar, tú tienes que saberlo, ¿verdad? También tiene que quitar la culpa. Limpia la conciencia, ¿sí? Cosa que no podía suceder o no sucedía, ¿verdad? Con la sangre de los animales en el antiguo pacto. La sangre de los animales en el antiguo pacto solamente cubría el pecado, pero no limpiaba las conciencias. Pero la sangre de Cristo nos limpia de pecado y nos limpia también nuestra conciencia. Entonces, cuando ya
somos libres de ese pecado por cuanto fuimos limpiados por la sangre de Cristo, sabes que en nuestra vida no puede haber culpa, porque detrás de una culpa hay pecado, hay maldad, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Entonces, tú no puedes andar con una conciencia intranquila, ¿verdad? Porque esa conciencia necesita ser limpiada con la sangre de Cristo. Nos dice Hebreos 10:19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Entonces, tenemos libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. En el antiguo pacto, solamente los que podían entrar hasta el lugar santísimo era el sumo sacerdote. Los demás no podían entrar. Pero gracias al sacrificio de Cristo nosotros podemos entrar hasta la presencia de Dios, al lugar santísimo. Entonces vemos cómo Él abrió el camino nuevo, vivo, ¿verdad? A través del velo. Esto es, dice la palabra, de su cuerpo. ¿Sí? Nos dice Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, entonces nos está diciendo que la sangre de Cristo santifica, ¿sí? Padeció fuera de la puerta. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, es decir, para hacerlo santo, ¿sí? Mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta, ¿sí? Entonces la sangre de Cristo, nos está diciendo la palabra que la sangre de Cristo santifica. Pero yo debo de creerlo. Yo debo de creer que en la sangre de Cristo hay poder. Nos dice Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación, ¿sí? En purificación del Espíritu con E mayúscula para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Vamos a leer primera de Juan 1, 7 y 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nos dice, entonces aquí una de las cosas es de que para ser realmente limpiados del pecado yo tengo que confesarlo. Si yo no confieso mi pecado, no estoy de acuerdo en qué pecado, ¿sí? Estoy apapachando y estoy ocultando mi pecado, ¿sí? Entonces quiere decir que no hay arrepentimiento. Entonces no puede ser perdonado ese pecado, no puede ser quitado, no puedo ser limpiada, santificada de ese pecado, ¿sí? Dice aquí Apocalipsis 1:5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿sí? Entonces, fíjate bien, cuando lavamos algo, pues es porque está sucio, ¿verdad? Porque tiene manchas y tiene pues ya polvo, tiene quizá bacterias y esto pues le imprime, ¿verdad? Mal olor, ¿verdad? Inmundicia. Entonces, cuando tú lavas una prenda, la ropa, ¿verdad? Pues le pones una sustancia, ¿verdad? Con la cual puedas desarraigar, arrancar esa mancha, ¿verdad? Esos gérmenes que están contaminando esa prenda y le están imprimiendo un mal olor. Bueno, pues no hay sustancia química, no hay químico que arranque el pecado. Esto solamente lo puede hacer la sangre de Cristo. Arrancar el pecado y limpiar la conciencia. Por eso la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado,
y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Sí? Entonces, la sangre de Cristo, ¿verdad?, nos redime para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos dice Apocalipsis 7:14, dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Sí? Entonces vemos que la sangre del Cordero santifica, la sangre del Cordero limpia, la sangre del Cordero purifica, la sangre de Cristo, hermano, realmente nos lava, ¿sí? Para esto tenemos que arrepentirnos, ¿verdad?, de nuestros pecados, confesar nuestros pecados, ¿verdad?, para que la sangre de Cristo opere, ¿sí? Ahora, ¿cómo santifica la sangre de Cristo? Bueno, fíjate bien, una de las cosas, cuando una persona va a venir a Cristo, tiene que ser redarguida por el Espíritu Santo. Esto puede ser por un encuentro personal, ¿verdad? O bien puede ser también porque alguien te hable de Cristo. Alguien en donde esa persona que te habla de Cristo, ¿verdad?, tiene al Espíritu Santo. Entonces realmente quien está operando, quien está haciendo las cosas por cuanto la obra es de Dios, pues es el Espíritu Santo. Entonces lo que va a pasar aquí es que el Espíritu Santo va a activar la fe, ¿sí? Va a activar la fe en quién, en Cristo Jesús, ¿verdad? En su sacrificio, ¿sí? En esa sangre santa, ¿sí? Y entonces la fe, aquí, ¿cuál sería la naturaleza de esa fe? Pues por cuanto es en Cristo, y nos dice la palabra en Romanos 9:5 que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Pues entonces la naturaleza de Cristo, ¿verdad?, es divina. Entonces, si yo creo en Cristo, la naturaleza de mi fe viene a ser divina. Así cuando Abraham creyó a Dios, la divinidad, el creador, el eterno, el todopoderoso, la naturaleza de la fe de Abraham, ¿verdad?, fue divina. Y por eso cuando nosotros creemos en Cristo y Cristo es Dios, ¿verdad?, somos descendientes de Abraham, ¿sí? O sea, es la misma fe. Pero la naturaleza de esta fe es muy importante que tú sepas que es de naturaleza divina, que la naturaleza de esta fe en Cristo Jesús es justicia, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Por lo siguiente, entonces es justicia. Entonces, ¿por qué es importante? Porque esta fe que es justicia, va a hacer a la persona que está escuchando que el Espíritu Santo está hablando a su espíritu, va a hacer que esta persona sea competente, va a hacer que la persona tenga la capacidad, ¿verdad?, de ir a otro nivel, ¿sí? No así la fe idolátrica. La fe idolátrica tiene otra frecuencia, tiene una dimensión muy, muy, muy de tinieblas, ¿verdad? Mientras que la fe en Cristo, la fe en Dios, es de naturaleza divina, es justicia, y esta fe activada por el Espíritu Santo en tu vida te va a hacer competente, te va a hacer apto, te va a capacitar para que puedas tú ser sumergido por el Espíritu Santo en la tristeza que es según Dios. Y nos dice en 2 Corintios 7, del 8 al 11, ¿verdad?, que cuando se es sumergido en la tristeza que es según Dios, produce un arrepentimiento que es para salvación. Entonces, la fe en Cristo Jesús, la fe en su sacrificio, ¿verdad?, que es de naturaleza divina, que es justicia, ¿verdad?, te va a hacer competente y te va a capacitar para que puedas ser sumergido por el Espíritu Santo en la tristeza que es según Dios y que va a traer a tu vida un arrepentimiento, ¿verdad?, que va a producir salvación, ¿sí? En un arrepentimiento para salvación, ¿sí? Esto, hermano, es lo que hace el Espíritu Santo, ¿sí?
Y entonces fíjate bien, esta tristeza es productora de arrepentimiento. Uh-huh. Y entonces, ¿qué va a pasar? Todo esto tiene un nivel de divinidad, hermano. ¿Sí? La fe es divina. El Espíritu Santo es divino. ¿Sí? Entonces, tiene que ser esta fe que te capacita para que realmente puedas ser sumergido en la tristeza que es según Dios y produzca un arrepentimiento para salvación. Ahí en 2 Corintios 7 del 8 al 11 también dice que hay una tristeza que es según el mundo, que produce un arrepentimiento que es para muerte. Ese arrepentimiento que es para muerte se llama remordimiento. Pero cuando es la tristeza según Dios, en donde nos sumerge el Espíritu Santo, porque hemos creído en el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Es precisamente ese arrepentimiento para salvación. Uh-huh. Y entonces, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el ejército de células de la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de cualquier ser humano, ¿sí? Contiene un ejército de células y este ejército de células está destinado, ¿verdad?, a la defensa del organismo cuando ingresa al interior, ¿verdad?, un agente extraño, llámese virus, bacteria, etcétera, ¿verdad? Entonces, la sangre del ser humano cuenta con este ejército de células que se va a encargar, ¿verdad?, precisamente de eliminar este agente extraño para que no se establezca enfermedad, ¿sí? Bueno, pues todos los componentes que tiene la sangre de un ser humano la tiene la sangre de Cristo. Nada más que la sangre del ser humano, ¿verdad?, pues las células tienen una vida media, sin embargo la sangre de Cristo es eterna, ¿sí? No tiene caducidad, ¿sí? No tiene vigencia, ¿sí? Está fresca, ¿sí? Entonces, ese ejército de células, cuando ya la persona por el Espíritu Santo fue sumergido en la tristeza, según Dios, que produce arrepentimiento para salvación, ¿verdad?, lo que va a hacer es activarse el ejército de células de la sangre de Cristo. Y entonces, ¿verdad?, ¿qué es lo que van a hacer estas células, verdad? Pues ya dijimos que en lo natural, ¿verdad?, en el ser humano, van a tratar de eliminar al agente agresor, a ese agente que va a dañar o que mata. Y pues pensamos en lo natural, en un agente, ¿verdad?, una bacteria, un hongo, etcétera, ¿verdad?, que produce daño. Pero el pecado mata, ¿sí? Entonces, cuando se activa el ejército de células de la sangre de Cristo, ¿verdad?, va precisamente a destruir, a consumir, ¿verdad?, a arrancar, ¿verdad?, el pecado, porque el pecado trae muerte. Porque el pecado, ¿verdad?, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Eso no lo puede hacer la sangre del ser humano porque el ser humano tiene una naturaleza caída y porque sus células tienen una vida media, ¿sí? Mientras que la sangre de Cristo no. La sangre de Cristo es eterna, ¿sí? Es vida, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, lo que va a pasar es que va a limpiar, va a destruir, va a arrancar el pecado, ¿verdad?, del que ha creído en Cristo. Va a limpiar la conciencia de obras muertas y va a limpiar la conciencia de toda culpa, ¿sí? Y entonces aquí una de las cosas, ¿verdad?, es que entonces esas células van a destruir el pecado. Es un ejército en donde sale un frente, ¿verdad?, una primer línea de células, ¿verdad?, a atacar, a destruir el pecado. Y entonces, al destruirlo quiere decir, ¿verdad?, que ese pecado ya no está en la persona. Y si ese pecado ya no está en la persona, está limpia, está santa, está purificada. Entonces nosotros vemos, ¿verdad?, que esta separación de el ser humano de su pecado por la sangre de Cristo lo limpia, lo purifica, lo santifica.
Y entonces, ¿verdad? Vemos que es la forma en cómo la sangre de Cristo santifica, ¿verdad?, al ser humano. Entonces, de manera que si fue arrancado el pecado, ya no tienes pecado. Es decir, estás limpio, estás santificado delante de Dios, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, hermano, hermana, ¿sí? Entonces, algo de que nosotros tenemos y no debemos de olvidar es que la sangre de Cristo está vigente, no tiene caducidad, para que si tú, hermano, hermana, por alguna razón pecaste, erraste el camino, ¿verdad?, te pongas a cuentas con Dios, ¿sí? Y sea activada la sangre de Cristo para que seas limpia o limpio de ese pecado. Sea limpiada tu conciencia y sea quitada toda culpa, porque todo pecado deja culpa, ¿sí? Por eso en el antiguo pacto, ¿verdad?, hacían sacrificios por el pecado, pero también por la culpa, ¿sí? Entonces es en ese sentido, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, por la naturaleza caída del hombre, su sangre es ineficaz. La sangre del ser humano es ineficaz, ¿verdad?, para arrancar el pecado, para este propósito. Por eso se tiene que recurrir a la sangre de Cristo, ¿sí? La sangre del ser humano, ¿verdad?, por su naturaleza caída, tiene una vida media, sus células, ¿verdad? Y bueno, ayuda, ¿verdad?, el sistema inmunológico, ¿verdad?, a eliminar agentes agresores, ¿verdad?, para que no se establezcan infecciones, ¿verdad? Pero no arranca el pecado, no limpia el pecado, pero la sangre de Cristo sí. Entonces, esta es la manera en la cual, ¿verdad?, la sangre de Cristo santifica. Ahora, todo va en armonía. Tiene que ser la fe en Cristo, porque esta fe te va a dar una capacidad, ¿sí? Te va a ser competente para que realmente puedas ser sumergido en esa tristeza que según Dios te produce un arrepentimiento para salvación y que entonces se va a activar la sangre de Cristo. Y entonces, ¿verdad?, arranca tu pecado, limpia la conciencia, quita la culpa, ¿verdad?, de tu pecado, hermano. No de maldiciones ancestrales todavía. Lo va a hacer, sí, pero ahorita no estamos viendo eso. Es de tu pecado personal. Entonces, si quitó el pecado, si arrancó el pecado, tú estás limpio, estás puro, estás santo. Quiere decir que la sangre de Cristo santifica. Entonces, aquí esto, hermano, es importante, ¿sí? Ahora, por eso es muy importante, la sangre de Cristo es incorruptible, la sangre de Cristo es divina, la sangre de Cristo es eterna, la sangre de Cristo está fresca, la sangre de Cristo no tiene caducidad, está vigente, ¿verdad?, para limpiar de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad, ¿verdad?, incluyendo la conciencia. Entonces, hermano, como hijo de Dios, ¿verdad?, no puedes andar con culpas porque algo está pasando. Detrás de toda culpa hay pecado, ¿sí? Hermano, entonces con esto vemos, ¿verdad?, que la sangre de Cristo santifica y que la sangre de Cristo, ¿verdad?, el Señor la dejó para nuestro beneficio, para que si tú, hermano, hiciste algo, caíste, ¿verdad?, sepas que, hermano, está la sangre de Cristo, vigente, fresca, ¿verdad?, pero que solamente tú tienes que reconocer que te saliste del camino de la gracia, que pecaste, que erraste. Y entonces, ¿verdad?, reconocer, ¿verdad?, invocar la sangre de Cristo y regresar al camino en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto bajo manto de bendición.